¿Qué tal, chicos? Bueno, en este momento vamos a ver lo que es el tema de fasores. Ya en un video anterior vimos lo que son las senoides. Bueno, las senoides se expresan fácilmente en términos de fasores. Esto nos va a hacer un poco más cómodo trabajar que con las funciones seno y coseno. Si ya recuerdan cómo se escribía lo que eran los senoides. Bueno, vamos a definir primero qué es un fasor. Dice aquí que un fasor es un número complejo que representa la amplitud y la fase de una senoide. ¿Cómo lo vamos a representar? Bueno, esto se va a hacer a través de un número complejo. Recuerden que los números complejos tienen dos partes. En este caso aquí está su forma rectangular. Tenemos lo que es una parte real, aquí está representada por X, y una parte imaginaria, la cual está representada con la letra J. Recordemos que esa letra J, ¿sí?, tiene un valor. J va a ser igual a raíz de menos 1. Y también hay que tener en cuenta las multiplicaciones cuando están elevados al exponente, cómo va a funcionar la j. Muy importante aquí que 1 sobre j va a ser igual a menos j. J al cuadrado menos 1, j al cubo a menos j, así sucesivamente a j a la n más 4. Sucesivamente va a estar cambiando. Aquí se repite el ciclo. Después de j a la 5 y a j a la 6 vuelve otra vez al principio. Bueno, estas son algunas de las cosas que hay que tener en cuenta en cuanto a los números imaginarios. Ahora, también la podemos representar, el número complejo z también se puede escribir en forma polar o exponencial, tal y como lo podemos mostrar en esta forma de aquí. Ahorita vamos a ver lo que son las fórmulas para cambiarlos. También hay que tener en cuenta que lo podemos hacer en los ejes, ¿sí? Aquí en el plano tenemos un eje imaginario y el eje real. Entonces, si estamos en forma rectangular, aquí simplemente es el valor numérico del eje real y el valor numérico del número imaginario. De igual manera, su forma polar, bueno, lo que tenemos es la magnitud que va de este punto a este punto y el ángulo de apertura. Hay que tener en cuenta que el ángulo de apertura normalmente lo manejamos positivo, ¿no? En sentido contrario de las manecillas de reloj, pero pues también podemos tenerlo de su forma negativa. Bueno, entonces las conversiones, ¿cómo vamos a ver las conversiones en este punto? Bueno, las conversiones vamos a tenerlas de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos lo que es la forma rectangular. Para volverlo a su forma polar, lo que hacemos es que tomamos los valores de x, ¿sí?, aquí está, x elevado al cuadrado más el valor numérico de y elevado al cuadrado, ¿sí? Eso nos va a dar el valor de r, es este punto de aquí. Y luego el ángulo simplemente va a ser igual a tangente a la menos 1 de y sobre x. Eso nos va a dar la forma polar. Para obtener la forma exponencial técnicamente son las mismas fórmulas, sin embargo el acomodo queda de distinta forma. Aquí tenemos lo que es el número real y acá tenemos ya lo que es el ángulo. Entonces, para volverlos teniendo en cuenta la forma polar y regresarlo a su forma rectangular, lo que hacemos es x igual a r, esta de aquí, por el coseno de teta, el ángulo que tenemos justo aquí, y y, que es igual otra vez a r por ahora el seno del ángulo que tenemos justo aquí. Pero hay que tener algo muy en cuenta al hacer las conversiones. ¿Sí? Por favor, dense cuenta aquí que vamos a tener dividido por cuadrantes. Tenemos el cuadrante Z1, Z2, Z3 y Z4. ¿Ok? Entonces, para la transformación, cuando la vamos a volver de rectangular a polar o exponencial, tengan cuidado en hacer lo siguiente. Miren, vean el número complejo. Tanto el real como el imaginario están en positivos, significa que se encuentran en el primer cuadrante, que es este de aquí. Con lo cual el ángulo, pues tranquilamente lo podemos obtener con esta fórmula. Ahora, ojo, si se encuentra en el segundo cuadrante, sería z igual a, ahora el número real es negativo, el número imaginario es positivo, pues hay que restarle a 180 grados la tangente a la menos 1 de y sobre x. Eso nos dará el resultado correcto ahora para que el ángulo sea positivo. Igual manera hay que tener en cuenta cuando estamos en el tercer cuadrante, cuando los dos son negativos, que tenemos aquí que son 180 más la tangente a la menos 1 de y sobre x, y el cuarto cuadrante cuando tengamos lo que son z igual a x menos el número imaginario. Serían 360 menos la tangente de menos 1 de y sobre x.
Entonces hay que tener en cuenta en esto para que el ángulo siempre lo tengamos de forma positiva. También ahorita les voy a enseñar ya a la hora de hacer la conversión que la calculadora nos los va a dar de manera directa. Ya no necesitamos estar haciendo todas las conversiones en nuestra libreta, sino que la calculadora nos puede ayudar ahí con las funciones que tiene. Ahora, en cuanto a las operaciones, bueno, hay que tener mucho cuidado. Para poder hacer la suma de los fasores, de estos deben de estar en su forma rectangular. Número real con número real y sumamos número imaginario con número imaginario. Igual manera la resta en su forma rectangular. Igual forma, imaginario con imaginario se restan y real con real hacemos la resta. Pero en lo que es la multiplicación, la podemos hacer de dos formas, tanto en la forma real como tanto en la forma rectangular como en su forma polar. La forma polar es mucho más sencilla, puesto que simplemente van a ser las dos magnitudes y luego la suma de lo que son las fases. Si lo hacemos a través de los números rectangulares, pues ya saben que va a tener que hacer la multiplicación como si fuera un binomio. Este x1 por y1, luego x1 por y2, este por este y x2 por y2. Y eso nos va a dar un valor y va a ser mucho más extenso. Sin embargo, pues la multiplicación de forma polar simplemente es mucho más directa. Igualmente la división también se puede hacer tanto en rectangular como en polar. Sin embargo, se recomienda que sea en polar, pues la fórmula es mucho más pequeña. Simplemente hacemos la división y la resta de las fases. El inverso, bueno, hay que tener en cuenta que también está en su forma polar. 1 sobre z es igual a 1 al inverso de r y luego simplemente invertimos el signo de la fase. La raíz cuadrada de ese número complejo también se recomienda que sea en forma polar. En este caso sería la raíz cuadrada de la magnitud y luego a la fase la dividimos entre 2. Y para el final tenemos lo siguiente. Cuando en algún ejercicio tengamos 1 sobre j, bueno, demos cuenta que ese resultado nos va a dar menos j. Y esto se basa en la fórmula que tenemos justamente aquí. Sí, estas son fórmulas que ustedes deben de tener a la mano a la hora de estar haciendo las operaciones con los fasores. Bien, para terminar vamos a ver aquí que con las ecuaciones anteriores, bueno, vamos a ver que para obtener un fasor correspondiente de una senoide, primero tenemos que expresar la senoide en la forma de coseno para que sea posible escribirla. Mucha atención aquí. Siempre que tengamos una senoide, si está en seno, tenemos que hacer la transformación a coseno para poder trabajarlo. Esto lo logramos de esta manera. Bueno, tenemos la representación en el dominio temporal. Aquí tenemos la forma ya de la senoide, pero para pasar a la fase oral hay que tener en cuenta lo siguiente. Si esta representación en el dominio temporal está en su forma de seno, pues ustedes saben, según las fórmulas que ya vimos en el video anterior, para transformar de seno a coseno, lo que hacemos simplemente es restarle menos 90 grados. Entonces hay que tener en cuenta en eso, los fasores trabajan en coseno, ¿sí? Entonces aquí tiene unos ejemplos con el voltaje del coseno. Bueno, simplemente va de forma directa. Esta parte la omitimos y tomamos lo que es la amplitud y la fase. Y eso lo escribimos simplemente de esta manera y aquí obtenemos el fasor. Si está en seno, muy importante restarle 90. Igual acá es el ejemplo con la corriente y con la corriente pero con la onda seno restamos 90. Bueno, con esto ahora sí vamos a pasar a lo que son a resolver unos pequeños ejercicios para que vayan dominando la parte de los fasores. Bien, haremos los siguientes ejercicios. Dice aquí, transforme estas senoides en fasores. Ok, como hemos estado viendo, vamos a que el inciso A dice que esta corriente es igual a 6 coseno de 50t menos 40 de amperes. Bueno, entonces directamente, tal y como nos dice la definición de lo que es el fasor, ya vemos que aquí se encuentra en coseno. Entonces yo simplemente puedo tomar lo que es la amplitud y tomo también lo que es el ángulo de fase. Y simplemente ahora tenemos aquí I mayúscula, ¿sí? Esa corriente va a ser igual a 6 con un ángulo de menos 40. Se queda con también el signo
así sea positivo o negativo, hay que pasarlo. Entonces sería 6 con un ángulo de menos 40 amperes. Bien, para este segundo ejercicio dice aquí el inciso B, voltaje es igual a menos 4 seno de 30t más 50 grados volts. Ok, hay que tener en cuenta que aquí este está de forma negativa. Entonces, siguiendo las fórmulas, dice menos seno de A es igual a coseno de A más 90 grados. Bueno, yo la puedo aplicar. Aquí se encuentra. Entonces, menos 4 seno de 30t más 50 se cambia a coseno. Mantengo la amplitud. Y aquí serían 30t más 50, que son lo que tenemos aquí, más los 90 de la fórmula. Hay que tener en cuenta que esto quedó así por este signo negativo que estaba justamente aquí. Al final tenemos lo que es 4 coseno de 30t más 140 grados volts. Y ya volviéndolo a su forma fasorial, ya saben, tomamos lo que es la amplitud y tomamos lo que es el ángulo. Y esto queda en su forma fasorial 4, ¿sí?, con un ángulo de 140 grados volts. Y ese sería para el inciso B. Ahora vamos a pasar a otro ejercicio. Aquí abajo dice, halle las senoides representadas por estos fasores. Muy bien, en el primero de ellos tenemos aquí un inciso A, dice que la corriente es igual a menos 3 más J4 amperios. Ok, entonces hay que volverla, hay que encontrar, perdón, lo que es la senoide. ¿Sale? Entonces para encontrar la senoide hay que tener este número en su forma rectangular, pasarla a su forma polar para poder encontrar lo que es el ángulo, ¿sí? Entonces ese ángulo nos va a permitir encontrar este símbolo de aquí. Aquí ya está resuelto. Entonces vamos a pasarlo a lo que es su forma fasorial. Ya saben, directamente por su fórmula dice que esa magnitud va a ser igual al cuadrado de x más el cuadrado de y. Este es nuestro x, esto es nuestro y. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado y la raíz cuadrada de eso. Esto nos da 25, la raíz cuadrada de 25 es 5. Luego el ángulo tenemos que es tangente a la menos 1 de 4 sobre 3. Hay que tener en cuenta que aquí tenemos lo que es, recuerdan que en las diapositivas vimos que dependiendo en el cuadrante va a ser la fórmula que si le vamos a agregar 180, si va a quedar normal, si se le va a restar 360. Entonces, ¿en qué cuadrante se encuentra? Bueno, pues ahí vamos a ver en la figura. Hay que restarle, significa que hay que restarle 180 grados al resultado que obtuvimos y tendríamos el ángulo correcto, que serían 126.8 grados. Como ya tengo estos valores, para sustituirlo en una senoide, simplemente obtengo 5 coseno de WT más el ángulo que acabo de encontrar, 126.8 grados amperios. Esta sería la senoide de este número complejo como tal. Vamos para otro ejercicio. Ok, para este ejercicio tenemos igualmente que encontrar la senoide de este número que está en su forma exponencial. Dice que es J por 8e a la menos J 20 grados en volts. Sale. Vamos a transformarlo a su forma polar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, simplemente es este 8, recuerden la fórmula, el 8 queda exactamente igual y obtenemos lo que es el ángulo de este punto de aquí. Eso nos queda J, porque esta de aquí está multiplicando, es un número aparte, J por 8 menos 20 grados, ¿ok? Ahora, esta multiplicación, pues simplemente la vamos a hacer de la siguiente manera. La J en su forma polar es 1, ¿sí? Aquí se ve 1 que multiplica un ángulo de 90 grados. Entonces vamos a hacer la multiplicación según las fórmulas que ya vimos. Simplemente es las magnitudes y luego la suma de las fases. Eso nos da 90 menos 20, 70. Ahora, obteniendo este resultado, su forma polar, la pasamos a la senoide y obtenemos que es 8 coseno de WT más el ángulo de 70 grados en voltaje. Y ese sería la senoide de este número en su forma exponencial. Bien, pasamos a este último ejercicio. Dice aquí, dadas I1 de t igual a 4 coseno de WT más 30 grados amperios, I2 de t igual a 5 seno de WT menos 20 grados, ¿sí?, amperios, halle su suma. Ok, nos están pidiendo sumar dos corrientes. Bueno, hay que tener en cuenta que esta corriente ya se encuentra en su forma de coseno.
pero esta se encuentra en su forma de seno, entonces hay que hacer la transformación. Como esto ya está en su forma de coseno, ya saben, tomamos de forma directa la amplitud 4 y los grados. Y esto nos queda que I1 fasorial es 4 con un ángulo de 30 amperios. Bueno, grados y ya el amperios. I2 hay que hacer la transformación, ya saben, está en senos, pero está en positivo. La fórmula nos dice que hay que restarle 90 grados. Entonces ya quedaría como 5 cosenos de WT menos 20 grados menos los 90 grados de la fórmula, amperes. Y esto nos da menos 110 la suma. Por lo tanto ya puedo pasar que esto es 5 con un ángulo de menos 110 grados amperes. La suma tenemos aquí lo que es I es igual a I1 más I2. Entonces ya que tengo las dos formas fasoriales, pero están en polar, ¿sí? Entonces recuerden que para hacer la suma lo que nos recomiendan es hacerlo en su forma rectangular. Eso significa que hay que hacer las transformaciones. Ahora, vamos a hacerlo de una manera directa. Les vamos a enseñar en la calculadora. ¿Sí? Aquí en la calculadora lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a tomar lo que es en este botón, en mi caso, aquí ustedes tienen que buscar. Aquí se ven los símbolos que dicen pol de polar y rec de rectangular. Lo obtenemos de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo estoy con un número polar, en este caso, y lo voy a transformar a rectangular, lo que hago es lo siguiente. Al menos en mi calculadora, tomo Shift y ahí dice rec. Entonces yo aquí voy a escribir que dice que es primero la magnitud de 4, coma, y luego el ángulo, que en este caso serían 30. Cierro paréntesis, le doy igual y obtengo que el número real es 3.464. ¿Cómo obtengo ahora el imaginario? Bueno, en este caso le doy alfa, oprimo aquí esta F de aquí, ¿sí? Tangente, aquí arribita con el alfa obtengo una F y le doy igual y me da el número imaginario que es 2. Lo mismo puedo hacer para este punto de acá, ¿ok? En este caso tengo 5, entonces vamos a ir acá, Shift, Rec, y son 5, menos 110, entonces menos 110, cierro paréntesis y obtengo que es menos 1.71, y luego aquí alfa, tangente y con un número imaginario de menos 4.69. Con esto ya saben, ahora sí sumo número real con número real, número imaginario con número imaginario, obtengo este número que se encuentra aquí y lo vuelvo a transformar a polar. También lo puedo hacer de esta forma, pol, y escribimos 1.754, y ahora el otro dígito sería menos 2.698, cierro paréntesis y aquí está. Este sería la magnitud de 3.2. Hago exactamente lo mismo, alfa, tan, y me da el ángulo de menos 56.97. Y entonces, ya que tengo este fasor, ahora sí lo puedo transformar. Tomo lo que es la magnitud, esa sería mi amplitud, coseno de WT menos el ángulo 56. Y con esto resuelvo los ejercicios sencillos de lo que son fasores. En el siguiente video vamos a ver unos pocos más complejos, ya con un circuito eléctrico interviniendo.